¿Qué tal, compadres? Buen día y bienvenidos de nuevo a su espacio gastronómico. En esta ocasión, para nuestro módulo de pastelería Haute Couture, vamos a ver 3 técnicas alternativas para nuestra decoración de forrados en fondant sin tener que utilizar el tradicional forrado. Vamos a ello. Recuerden que para practicar varias veces y no desperdiciar bizcochos, podemos utilizar nuestros domis, ya sean de esponja o unicel. También una base de madera será buena para que no tengan que estar comprando varias veces de las desechables. Necesitaremos una cinta métrica, nuestro cúter, alguna regla, rodillo. Para pegar el fondant utilizamos tradicionalmente jarabe de maíz en lugar de agua. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para ver algunos de los colorantes, teniendo primero el clásico de agua. Pasamos a los colorantes en gel, en este caso de la marca Bakers. También tenemos un colorante en gel de la marca Chef Master. Y por último, los que personalmente considero mejores para cualquier tipo de trabajo en fondant o coberturas, que son Colorísima y la marca Enco. En este caso los acomodé de menor a mayor calidad de acuerdo a la opinión y experiencia propia. Muy bien, para nuestra primera técnica comenzaremos conociendo la circunferencia total de nuestro pastel. Esto podemos medirlo no solamente para esta, sino es necesario para muchas más técnicas de decoración, así que les recomiendo que puedan tener siempre en mente las medidas de su bizcocho, tanto de circunferencia como de altura y diámetro. Recuerden también medirlo cuando la cobertura ya se encuentre solidificada, ya que si no podremos estropear el alisado de nuestro pastel. Muy bien, comenzaremos con nuestro fondant y nuestro diseño. Esta es una parte muy importante, que ustedes tengan en mente cuál va a ser su diseño a trabajar, para que puedan tener una visión previa de cómo van a traspasar eso a su bizcocho. Y si creían que las matemáticas no son necesarias, pues obviamente necesitamos calcular nuestra circunferencia por nuestro alto para saber cuántas piezas requeriremos en este Geometric Cake. Aquí tenemos un cálculo aproximado para poder trabajar de manera organizada. Una vez tengamos estirado nuestro fondant, podrán notar cómo nuestras tablas de corte, que ya están marcadas con centímetros y una regla, van a ser esenciales para poder tener trazos parejos y que todos tengan la misma forma. De esta forma podrán apoyarse con un cúter o con el cortador para pizza, lo que les sea más útil, para poder generar nuestros cortes encontrados, primeramente verticales y después horizontales, para poder generar nuestras piezas. Una vez tengan el conteo aproximado, procederemos a ir cortándolas. Y repetiremos este mismo proceso con cada una de las medidas diferentes que anotamos en nuestro diseño. No necesitan ser de una medida en especial, únicamente con que sean geométricas entre rectángulos y cuadrados de varios tamaños bastará. Podemos ver aquí que ya tenemos el número necesario de piezas, inclusive un par extra en caso de que se lleguen a romper o en el caso que necesitemos recortarlas posteriormente para encajar las formas. Procederemos a cubrir nuestro domi con una cobertura sencilla, muy delgada únicamente para poder pegar nuestras piezas y darle la apariencia que requerimos. En este caso, si ustedes ya están elaborando un pastel, van a requerir utilizar la misma técnica para poder cubrirlo. Recuerden que comenzando por los laterales y posteriormente la superficie del pastel, con el alisado que ya vimos en clases previas. Una vez tengamos nuestro pastel alisado, vamos a proceder a comenzar a colocar nuestras figuras geométricas, comenzando siempre desde la base y dejando un ligero margen entre pieza y pieza. Esto le dará el efecto geométrico que estamos buscando. Recuerden alternar entre cuadrados, rectángulos y diferentes tamaños, también diferentes orientaciones, tanto verticales como horizontales. En caso de que alguna figura no cuadre, pueden recortarlo ligeramente o volver a despegar, alisar y colocar alguna otra pieza que tenga mejor alcance para poder cubrir el pastel. Como pueden notar también, no hay problema si sobresalen del borde del pastel, de hecho es parte del efecto que estamos buscando.
Una vez esté completo, vamos a pasar a realizar nuestro segundo nivel de figuras geométricas, utilizando en este caso exclusivamente los cuadrados, los cuales vamos a comenzar a colocar un poco de jarabe en las orillas y ponerlos entre las intersecciones de las otras figuras que tenemos. Y alternaremos igualmente en los tamaños de los cuadrados, de chicos a grandes, colocándolos en la parte superior, inferior o en medio. La distancia que podemos poner entre cada uno de ellos dependerá del aspecto que tengamos visual, colocándolos dentro de 1 a 3 centímetros de rango de distancia cada uno. Como pueden ver, esta técnica está basada en la geometría, por lo cual será importante que coloquemos de manera recta y verifiquemos los niveles de cada uno de nuestros cuadros. Una vez tengamos todo listo, podemos comenzar a nuestra segunda fase, donde podremos comenzar a colocar nuestro matizador de cualquier color. En este caso será un cobre metálico diluido con algún tipo de alcohol o alguna esencia con base etílica. Y lo vaciaremos en un atomizador. Esto nos ayudará a pintar de manera mucho más rápida y uniforme la superficie de nuestro pastel. Como tip, deberán de diluir más el matizador de lo normal para que no vaya a tapar la salida del aspersor. Aunque pueda parecer algo no tan parejo, con el paso de algunas vueltas tomará esta apariencia completamente matizada y sin apariencia de brochazos. Una vez tengamos todos los laterales, pasaremos a realizar lo mismo con la parte trasera de las figuras que sobresalen y la parte superior de nuestro bizcocho. En este caso dejaremos el centro sin cubrir, ya que encima llevará otro nivel de pastel. En este caso utilizaremos un dummy de esponja, el cual les recomiendo forrar de Vitafil para que sea fácil quitar la decoración y posteriormente puedan realizar más prácticas. Para esta otra técnica utilizaremos un molde de silicona, nuestro fondant y un poco de fécula de maíz. Comenzaremos tomando una pequeña pieza de nuestro fondant para estirarlo sobre la superficie del molde que nosotros queramos. En este caso será un molde de esferas, que ya están calculadas previamente para la altura de nuestro bizcocho, el cual, como pueden notar, ya se encuentra también previamente con nuestra cobertura. Pasaremos a quitar el exceso con algún cúter o navaja para pasar al ras y que quede efectivamente sin ningún tipo de exceso de fondant. Pueden colocarse un poco de fécula de maíz para manipularlo, ya que es normal que se pegue un poco al molde o inclusive a sus dedos. Una vez lo despeguemos, podemos medir aproximadamente cuánto necesitamos para que pueda tener la medida de la altura del pastel. En caso de que necesitemos recortar algo, lo haremos fácilmente con nuestro cúter o bisturí. También es importante no tener la idea errónea de que por ser con molde será mucho más fácil y nos ahorraremos trabajo. De hecho, realizar este tipo de proceso es mucho más complicado que simplemente forrar el pastel tradicionalmente. Y a su vez, el tiempo para forrarlo completo será mucho mayor que un forrado tradicional. Por eso es recomendable que vayan haciéndose poco a poco de diferentes moldes para incrementar las posibilidades que tienen de forrado y decoración. De hecho, imagínense hacer bolita por bolita. Ahora pasaremos a decorarlo con una técnica de matizado en seco. En este caso utilizaremos un blanco perlado de la marca Mabakers. El matizado en seco únicamente requiere de colocar nuestro pincel y tomar una pequeña cantidad de polvo y aplicarlo sobre el fondant. Obviamente cuidando de no desperdiciar mucho, y de hecho podremos también tomar un poco del que se nos cae en la base para continuar matizando nuestras esferas. Con la ayuda de luz podrán ver el efecto aperlado y brillante que nos da. Colocaremos un par de filas de perlas más arriba y pasaremos ahora, mientras seca nuestro primer nivel, a hacer una flor rápida, para lo cual requeriremos un poco de CMC para que sepe rápido, y nuestros moldes en forma de gota, uno más pequeño que otro. Recuerden que pueden hacerlos con la ayuda de lata de aluminio. Extenderemos nuestro fondant, en este caso muy delgado, para que pueda secar rápido. También tenemos que trabajar de igual manera rápida. Haremos aproximadamente de 5 a 6 gotas de cada tamaño y las colocaremos sobre la esponja, donde con una esteca de punta curva
pasaremos desde la parte puntiaguda hacia la base, haciendo presión en medio. Y con la ayuda de algún molde de media esfera o un cucharón inclusive, comenzaremos a ponerlas con la base hacia adentro, pegando cada una de ellas en la punta con un poco de jarabe, comenzando por las más pequeñas y posteriormente con una capa de las grandes. Y como pueden notar, la parte que marcamos con la esteca va hacia el centro de la flor. Igualmente, no es necesario que tenga una figura geométrica. Pueden colocarlas de cualquier forma, simplemente mientras cubran toda la superficie, formando una capa de cada tamaño. Una vez terminado, lo vamos a dejar secar por aproximadamente 1 hora. Les recomiendo que lo dejen en presencia de aire directo para que pueda endurecer y no vayan a bajarse las hojas al momento de colocarlo en nuestro pastel. Muy bien, ahora que ya ha secado nuestro primer nivel, podemos colocar nuestro segundo piso y comenzar con nuestra tercera técnica de cubierta. En este caso, esta técnica se llama ruffles, la cual vamos a requerir con una esponja y nuestro fondant estirado completamente. Y comenzaremos a hacer figuras parecidas a un transportador o media esfera. No tienen que ser parejas. Comenzaremos haciéndolas de unos 10 centímetros y posteriormente iremos haciéndolas cada vez más grandes, refiriéndonos al largo de estas. En cuestión del ancho, la primera, que es esta, será la más ancha y la que pueden notar tiene mayor forma de un transportador, espátula o una media esfera. La colocaremos sobre nuestra esponja y con la ayuda de una esteca esférica vamos a hacer presión sobre toda la orilla. Podemos ir y venir hasta que se hagan estas pequeñas ondas generadas por la presión entre ambas piezas. Procederemos a hacer las siguientes piezas de los solanes. En este caso será un poco más largo de la base y ligeramente menos ancha. Continuando con la forma parecida a una curva en la parte superior. Nuevamente también los colocaremos en la esponja haciendo presión con la esteca en la orilla para poder generar estos bordes ondulados. Continuaremos con nuestro proceso, haciendo la tercera igualmente un poco más larga de la base y ligeramente menos ancha. Necesitaremos en total 4 de estas piezas. Y al llegar a la quinta pieza requeriremos que sea un poco más diferente. Deberá de ser igual la más larga, pero deberá de estar esta sí recta, ya que será la que irá en la base del pastel. Por ello es que la estamos midiendo y en este caso nuestra figura, nuestra base tendrá 20 centímetros aproximadamente, a diferencia de la inicial que tenía 10. En cuestión del ancho, igualmente será un poco más ancha que la última pieza que hicimos, la cual vamos a someter al mismo proceso para generar los solanes en la orilla. Como pueden ver, vamos acomodando cada una de las piezas encima de la anterior, teniendo la que está más abajo, la primera que hicimos, la ancha, y así hasta llegar a la más recta que es nuestra base. Y de esta misma forma es como vamos a colocarlas en el pastel. Vamos a colocar primeramente en la parte superior y que sobresalga ligeramente del borde nuestra primera figura de olanes que hicimos, la más pequeña, y cuidando que tenga efectivamente estas ligeras curvas. Como va a ir tapada cada capa, no es necesario que estas primeras queden totalmente lisas en lo que va pegado al pastel. Únicamente queremos que tenga este efecto de curvas y se pueden generar haciendo ligeros pliegues, así como cuando forramos un pastel. Una vez ya la tengamos lista, podemos comenzar con la segunda pieza, la cual vamos a sobremontar ligeramente para poder ver cómo va a quedar, siempre colocando donde terminan los primeros solanes el empiezo de los segundos. Ahora sí, vamos a ayudarnos con un poco de jarabe de maíz sin colocar en exceso para poder pegar nuestra siguiente pieza.
Para que ustedes puedan traspolar esta técnica a diferentes medidas de pasteles, la primer pieza deberá de ser de 1/4 de la circunferencia total. En este caso, si nuestra primera pieza fue de 10 centímetros, aproximadamente la circunferencia total de nuestro pastel es de 40 centímetros. Y así llegando hasta que la última pieza sea aproximadamente de la mitad de toda la circunferencia. Normalmente pueden tener 5 tipos de capas de holanes. Entre más alto el pastel, requerirá de mayor número de capas. Vamos ahora sí a repetir este mismo proceso con cada una de las capas, tomando en cuenta que lo importante es la forma de los holanes, así que pueden tomarse el tiempo que sea necesario para poder esconder muy bien las orillas o imperfecciones de cada una de estas capas y dejando la orilla de una forma pareja. Nuestra última capa, la cual va a ir en la base del pastel, es la más importante, ya que es la que está más recta y será la base de la estética de todos nuestros holanes. Así que deberemos de cuidar que efectivamente quede muy recta en la base y también las orillas hagan este efecto para que podamos ver cómo nacen los holanes desde nuestra primera punta. Y por último, para dar un acabado aún más detallado, vamos a tomar un poco de matizador dorado diluido y con la ayuda de un pincel fino vamos a remarcar todas las orillas de dorado para que pueda tener este toque elegante. Como último detalle, vamos a hacer un ligero salpicado de dorado, para el cual, como no requerimos que esté en toda la superficie, vamos a colocar un pequeño borde de acetato o de hoja de papel, sin hacer presión en la cobertura para no arruinarla. Y así únicamente mojaremos muy bien nuestro pincel en el matizador y salpicaremos de manera aleatoria la superficie de nuestro bizcocho. Y es así como con este conjunto de técnicas elaboramos un pastel haute couture y colocaremos por último nuestra flor en la parte de una orilla de este piso y haremos un pequeño pistilo en la parte de medio para poder fijarla con algún tipo de palillo. Y de esta manera vemos cómo es que en un pastel pueden caber tantas técnicas, inclusive de forrado en fondant, sin tener que utilizar nuestro forrado tradicional.